Bueno, en el día de hoy se ha dado a conocer al país que desde el gobierno hay al menos 4 borradores para el proyecto de reforma fiscal. Un borrador lo preparó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, sobre lo que debe ser la reforma fiscal. Otro proyecto lo preparó el asesor económico del Poder Ejecutivo, el economista Pedro Silverio. Un tercer borrador lo preparó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton. Y un cuarto proyecto lo preparó el director o ministro de Finanzas, Jochi Vicente. Tal y como ha planteado el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, no hay nada definitivo, porque la información que se ha ofrecido es que el presidente Luis Abinader está trabajando en fusionar las diferentes propuestas para entonces obtener de ahí una que sea lo más razonable posible. Es decir, de las 4, tú las fusionas, coge de cada una y entonces presenta una propuesta al país. Eso es lo que se ha revelado en el día de hoy, porque ya vamos para noviembre y todavía no se define qué es lo que realmente el gobierno quiere con esto de la reforma fiscal. Es evidente que no es el momento adecuado. Sabemos que desde hace más de 10 años en la República Dominicana se ha estado debatiendo la necesidad de una verdadera reforma fiscal. Pero los presidentes siempre tratan de ver el efecto negativo que puede tener en términos políticos, y eso ha frenado constantemente la reforma fiscal. Pero es que en esta oportunidad la situación es diferente, porque nosotros tenemos 1 año y medio siendo prácticamente abatidos por una pandemia. Y en medio de esa pandemia, todos los sectores han resultado verdaderamente afectados. No hay un sector de la economía dominicana que no haya tenido serias dificultades a partir del inicio de esta pandemia. Y los pequeños y medianos comerciantes y empresarios la han pasado muy mal con esta pandemia. La clase media ha tenido serios obstáculos e inconvenientes porque la pandemia nos ha dado muy duro. Entonces, hemos entrado en los últimos meses en un proceso de reactivación y de recuperación de los sectores productivos. Todos sabemos los avances que se han logrado en zonas francas, en turismo, en la producción en sentido general. Es decir, estamos en este proceso de recuperación. Entonces, en medio del proceso de recuperación, tú ir a una reforma fiscal, porque quiera tú o no, una reforma fiscal o te crea nuevos impuestos o te aumenta los impuestos ya existentes. Porque por eso es que se hace con el propósito de que aumenten las recaudaciones del gobierno. ¿Y cómo es que pueden aumentar las recaudaciones del gobierno? Si tú logras una reforma que te permita cobrar más. ¿Y a quién se le cobra? A todos nosotros. Entonces, lo razonable sería ya que el presidente Abinader, como estamos en el mes de noviembre prácticamente, pensemos en unos meses más hasta que todos los sectores puedan lograr una dinámica más consolidada. Reitero, estamos avanzando en el proceso de recuperación,
no hay un sector que no se esté reactivando en este momento. Y muchos de ellos pasan del 60, 70 y hasta 80% de recuperación en la parte privada. Estoy hablando porque en el sector público el turismo va viento en popa y la zona franca también y las remesas también. Estoy hablando de estos sectores que tienen que batallar diariamente para mejorar sus ventas, mejorar su actividad comercial. Entonces, yo creo que es razonable los planteamientos que se están haciendo, es decir, la reforma fiscal es necesaria. Lo que no es adecuado es el momento. Y en ese sentido, las voces más razonables, más sensatas, lo único que están pidiendo son unos meses más. Es decir, si estamos en noviembre, que tú puedes decir, bien, vamos a hacerlo en mayo, vamos a hacerlo en abril, vamos a hacerla en junio o en julio del año 2022, excelente. Pero yo creo que no es conveniente que tú, antes de que finalice este año, tú frene el proceso de reactivación de los sectores económicos del país. Porque la dinámica va bien. Pero si tú le invites a reforma fiscal, posiblemente muchos sectores se resientan. Muchos sectores a los cuales tú le vas a aumentar los impuestos o le vas a ampliar el cobro de impuestos, entonces tú puedes provocar una situación difícil para esos sectores que han librado una batalla en medio de esta pandemia. Yo lo estoy planteando es por la pandemia. Yo lo estoy planteando es porque si ciertamente muchos sectores han logrado una recuperación acelerada, hay otros que la recuperación va más lenta. Entonces tú tienes que tomar todas esas cosas en cuenta. Ciertamente aparenta que es real, que no hay un proyecto definitivo, como ha planteado el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Pero todos sabemos que el gobierno, porque eso no fue eso no tiene ninguna posibilidad de que otro sector estuviera involucrado en lo que se le filtró al país. Esas son estrategias que han utilizado prácticamente todos los gobiernos cuando van a hacer una reforma fiscal. Filtran una propuesta exagerada y hasta abusiva con el propósito de crear una situación de alarma en la población y luego decir, pero es que eso no es real. La propuesta de nosotros es más simple, es más sencilla, es menos, crea menos dificultades, crea menos efectos negativos. Entonces, eso lo sabemos porque eso no es nuevo, eso siempre se ha hecho, que se filtran, como por ejemplo cuando antes los aumentos de precio de los combustibles dependían del Poder Ejecutivo. Te decían, la gasolina va a aumentar 20 pesos, pero eran los propios gobiernos que te decían eso y luego aumentaban 5 y 6. Y la población entonces reaccionaba satisfecha. Eso fue lo que ocurrió con lo que se le filtró al país. Entonces, concluyo planteando que yo entiendo que al menos deberíamos esperar a mediados del año 2022 para esta reforma fiscal que está planteando el gobierno.